Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver, ayer estuvimos viendo el contexto general de la Segunda Guerra Mundial. Hoy vamos a ver cómo se inicia, cuáles son las causas, las causas coyunturales, las que llevan directamente a la guerra y cuáles son las causas profundas que se encuentran, bueno, pues, dentro del ambiente general, dentro de lo que es el contexto internacional. Vamos a empezar contando todo esto y luego vamos a iniciar cómo son las operaciones militares, cómo van a tener lugar, cómo va a tener lugar esas tres fases de las que comentábamos ayer que tenía esta Segunda Guerra Mundial. Lo primero que vamos a atender va a ser eso, las causas de la guerra. En líneas generales, existen unas causas generales que se veían venir ya desde hacía muchísimo tiempo. Habían sido esa paz de Versalles y ese deseo revanchista de Hitler y bueno, en la llegada en 1933 del nazismo ya habíamos estado viendo la forma en la que había llegado a partir de aquellas elecciones democráticas que luego en las que no había obtenido mayoría, en la que se repitieron ya con Hitler en el poder y en el que sí que obtendría por unos métodos bastante reprobables la mayoría absoluta, cómo termina con la democracia y cómo se implanta el nazismo desde esas primeras épocas, los años 30. Tenemos esas reprimendas, esas imposiciones que le han hecho a Alemania, le habían hecho pagar todos los desastres de la Primera Guerra Mundial, le habían bueno, incluso humillado dentro de su propio territorio, no podían tener un ejército superior a 100.000 hombres, no podían tener tampoco una aviación, no podían disponer de medios tecnológicos y claro, a partir de aquí van a salir de esa sociedad de naciones también en 1933 y a partir de ahí pues van a iniciar una carrera armamentística y una política ofensiva de guerra bueno, territorial cuanto menos sin ningún tipo de problema. Como digo, en los alrededores, ayer comentaba, es la búsqueda de ese espacio vital, se va a ayudar a algunas o a la consecución de algunos regímenes profascistas como era la intervención en la guerra civil española y por otra parte, tenemos dentro de estas mismas causas, tenemos el pacifismo de las democracias occidentales que no desean una nueva guerra y van a atender a una cosa que se llamó la política de apaciguamiento con Hitler. Bueno, pues esa rivalidad económica, el rearme de los países sí que van a tener lugar, lo que pasa es que en una mucho menor medida que la que tiene en Alemania. Las causas coyunturales, o sea, las que van a determinar el estallido de la guerra, vamos a hacer alusión a los distintos pasos que va a ir dando especialmente Hitler, pero también Mussolini, en esa política de incorporación de territorios hasta que finalmente con el ataque a Polonia las democracias occidentales se van a decidir o van a ver que ya no existe posibilidad de apaciguamiento alguna y que Hitler y la ambición de Hitler no tiene ningún límite y que lo único que está consiguiendo es además fortalecerse cada vez más ante Gran Bretaña o ante Francia. Vamos a empezar, como decía, desde esas relaciones internacionales que existen
previas a la Segunda Guerra Mundial y que habíamos visto ya en parte. Vamos a hacer un pequeño resumen para ver por qué se desarrolla finalmente esta barbarie, este momento tan dramático que tiene lugar durante el siglo XX, seguramente el más dramático de todo el siglo XX. Eso va a ser a partir de 1929, como comentaba ayer, hablando en líneas generales. A partir de 1929, el crack del 29, pues se va a crear una inestabilidad económica importante. Va a aparecer finalmente un viraje a partir de 1932 aproximadamente, en el que los países van a cambiar esas democracias, lo que habíamos estado viendo durante los años 20, esos felices años 20 en los que se había conseguido que las democracias fuesen resolviendo los problemas de las personas, que cada estado se viviese mucho mejor, en el que había sido una época evidente de adelantos tecnológicos y económicos, con lo cual esos felices años 20 van a tocar fin, o estas democracias o la idealización de la democracia va a tocar fin a partir de la llegada de esta crisis al resto de países europeos. Existe previamente, durante esos años 20, una tranquilidad en las relaciones internacionales tras esa firma de 1925 o del pacto de Brand-Kellogg en 1928, que no sería eso ya muy duradero, porque a partir de ahí, a partir de 1932, va a comenzar ese viraje, va a acabar esas buenas relaciones internacionales y todos los países van a tender al aislacionismo y a la imposición de aranceles. Todo lo que previamente había conseguido el capitalismo y el liberalismo en esa apertura de aranceles, ahora vamos a ir hacia la posición contraria, que es la de cerrar las fronteras y cerrarse al mundo. En la cuestión que veíamos ayer en el Pacífico, esa inestabilidad que mostraba China desde finales del siglo XIX, Japón va a aprovecharla desde el año ya 1931, o sea, ya en época tan temprana como 1931, va a ocupar una parte de Manchuria. La Sociedad de Naciones va a denunciar esta acción ilegal de Japón, pero no va a haber ninguna sanción, porque la Sociedad de Naciones no tiene la fortaleza suficiente, ya lo habíamos estado viendo, como esos puntos o como directamente la Sociedad de Naciones no había nacido con fuerza, puesto que el país más poderoso que había nacido de la Primera Guerra Mundial, que era Estados Unidos, no formaba parte de esta Sociedad de Naciones, y bueno, pues no tenía la suficiente fuerza como para hacer cumplir los acuerdos que dentro de esta institución internacional se pudieran llevar a cabo. En 1933, de hecho, Japón va a abandonar la Sociedad de Naciones. Además, eso no tiene ninguna fuerza disuasoria, esta institución, y de nada sirven los tratados internacionales que en ella se dirimen. También, paradójicamente, la apertura de la Conferencia de Desarme de Ginebra en 1932 va a marcar el inicio de un periodo de tensiones. Una vez la conferencia alemana plantea un dilema que no puede eludirse, que es que las demás naciones se desarmaran, y si no, pues que admitieran el hecho de que Alemania tenía el mismo derecho a rearmarse. Esto va a ser lo que va a ocurrir, porque básicamente a partir de 1932, las elecciones que tienen lugar a finales de 1932, en las que Alemania en las que Hitler va a ganar las elecciones, aunque sin una mayoría absoluta, como comentaba, finalmente
Alemania va a abandonar esa conferencia a partir de octubre de 1933, ya una vez que sí que se han producido las segundas elecciones en Alemania en las que ha obtenido Hitler la mayoría absoluta. Va a abandonar definitivamente, como digo, la Sociedad de Naciones. Previamente lo había hecho también Japón, y desde entonces ya no hay ley o norma internacional que evite esta imposición que Versalles le había hecho a Alemania, que era la de la prohibición de rearmarse o de llevar a cabo una intensa carrera armamentística, que a la postre va a servir también para que Alemania salga de la crisis económica en la que estaba metida desde finales de los años 20, desde el año 29, pero de la que prácticamente Alemania no había podido salir por esas imposiciones. A partir de ahora y de una política que va a llevar a cabo o que va a imponer, igual que en Estados Unidos se había impuesto el New Deal, pues las empresas estatales van a tener un protagonismo muy importante, y entre ellas, bueno, muchas de obras públicas, distintas obras públicas, creación de autopistas. Va a crear Alemania en este momento su gran red de autopistas, pero también esta industria armamentística, el desarrollo de esta industria armamentística va a ser el que va a llevar a Alemania a convertirse en un país con un potencial militar tan impresionante como vamos a ver en 1939, en el que, bueno, pues va a poder llevar a cabo unas operaciones militares de un calibre no visto o no conocido hasta ese momento. A partir del 32, el mundo entra en una era en la que las relaciones internacionales se van agravando progresivamente hasta ese estallido de la Segunda Guerra Mundial. La subida de Hitler al poder va a tener unas consecuencias internacionales importantes. Hitler va a estar en el poder desde el año 33 hasta el año 45. En ese periodo, bueno, sus concepciones e iniciativas fueron el factor dominante de la política internacional. Va a marcar incluso la agenda política del resto de países. Todos los países van a tener el ojo en Alemania, viendo pues cómo va a ir evolucionando todas esas medidas que va poniendo en práctica, la desaparición práctica del paro que había tenido, la salida de la crisis económica, y bueno, pues ese poder que exporta también en forma de propaganda hacia el exterior. Hitler ejecuta un programa. El programa es el que exponía ya durante su año en la cárcel en 1924 en su libro Mein Kampf, que está basado básicamente en tres objetivos claros. Uno, el rechazo al Tratado de Versalles, que es lo que vengo diciendo hasta ahora, la construcción de una gran Alemania, el Reich, donde estarían todos los pueblos alemanes estarían dentro, y una expansión hacia el este buscando ese espacio vital a costa de los distintos pueblos eslavos. Para poder llevar a cabo este programa se van a evitar las negociaciones previas, y lo que se va a hacer va a ser actuar mediante unos planes que harán Hitler y su propia camarilla. Van a ser, bueno, Hitler es un calculador frío, lo va a calcular todo sobre un mapa en el que predomina la superioridad de la raza, y él como Mesías al que ha sido encargado la transformación de esa Alemania para conseguir esa gran Alemania con la raza aria. Mucha gente no comprendió al principio el alcance, evidentemente, de la subida de Hitler al poder y cuáles eran las consecuencias políticas que va a tener. De hecho, os voy a mandar
una actividad, bueno, la actividad va a consistir en ver una peli en la que, bueno, vamos a ver cómo va a haber alguna conspiración en contra de Hitler dentro de, bueno, dentro de sus propios militares. Evidentemente, Hitler en la subida al poder tenía una oposición, tuvo una oposición fuerte ya desde 1932-33, aunque luego, bueno, se fueron sumando muchos, se fueron numerando, se fueron sumando buena parte de la sociedad. Aún así, bueno, pues mucha parte de esta sociedad pues estaría espantada posteriormente con lo que se estaba realizando. Por otra parte, existió una falta evidente de firmeza entre las democracias occidentales que contribuyó evidentemente al engreimiento, a la superioridad con la que Hitler se cree con respecto a esas democracias a las que va a considerar blandas, y que su política pues es mucho más importante. Con la consecución de ese totalitarismo se va a conseguir eso, muchas más hazañas, muchas más cosas, y eso llevado además a través de su propia propaganda. Las democracias, Gran Bretaña y Francia, van a practicar una política de apaciguamiento, claro, como ocurriría en en la Guerra Civil Española, esas políticas bueno, pues de no entrar en la guerra, de no participar, y que ya estuvimos viendo cuando estuvimos en el tema pasado. Básicamente consiste en prevenir la agresión cediendo por adelantado al agresor. O sea, para ahorrarse la guerra, lo que tenían que hacer era directamente entregar esa parte, pues entre un problema que tenían desde esa paz de Versalles, en la que bueno, pues se le daba un poco la razón a Hitler de esa humillación que se le había llevado a cabo a Alemania. Y bueno, pues entre eso y que parte de la juventud inglesa y francesa eran pacifistas, no estaban por ir a esta guerra, y además tampoco se creían estar preparados técnicamente, no tenían intención de invertir más en gastos militares, y pretendían seguir con sus democracias. Para ello, bueno, pues había que actuar con determinación, y no estaban a la altura de lo que estaba realizando Alemania, que efectivamente sí estaba actuando con celeridad y desde el punto de vista de eso, de un loco, alguien que se cree un mesías, que está llamado a hacer de Alemania la dominadora de Europa y posteriormente del mundo, no pararse en la propia Europa. Lo primero que va a ocurrir ya a la altura de 1935, comentaba ayer, Alemania va a hacer un intento de anexión de Austria. Habíamos visto cómo, mientras veíamos el nazismo, como Hitler era de nacionalidad austriaca. Sin embargo, en este momento no va a encontrar el apoyo de Mussolini, que tenía también intereses en Austria. Por eso, a la altura de eso, en 1934 no había medido todavía no había medido la oposición que tenía Alemania con respecto a esta anexión, y por eso se va a encontrar o sea, no se va a encontrar con apoyos, y sin embargo sí que se va a encontrar con una oposición importante de las democracias occidentales, pero también de la Italia fascista, que defiende también la independencia de Austria. Estos países van a llevar a cabo el Pacto de Stresa en 1935, por el que
van a permitir para permitir esta independencia del país austriaco. Hitler había intervenido ya, había hecho asesinar por nazis austriacos al dictador. Ya tenían un dictador, estaban en una dictadura. Dollfuss había sido asesinado, y bueno, en este caso va a ser un fracaso para este primer intento. Va a ser un fracaso para Alemania. Ya no habría más fracasos en Alemania, estarían perfectamente calculados el resto de anexiones, el resto de agresiones territoriales van a estar muy medidas. Bueno,